tenemos en mente al hacer esta aproximación para estudiar desde la cuántica estos sistemas polielectrónicos. Entonces la idea es que nos quitemos justamente este término de interacción electrónica y con esto tenemos entonces una descripción de un átomo. Imagínense que tengan aquí solamente un núcleo, ¿vale? Y un electrón. Bien. Y esto físicamente puede ser, por ejemplo, estudiado con átomos polielectrónicos, donde tenemos también un efecto de apantallamiento en las capas internas de los orbitales atómicos y un único electrón externo. Bien, esas ideas por favor ténganlas en mente porque las vamos a estar utilizando justamente a lo largo aquí del curso. Bien, ¿qué pasa entonces con este tipo de descripción? Que tenemos que tener en cuenta justamente que los orbitales atómicos y sus energías y simetrías, por ejemplo, si comparamos el hidrógeno a un átomo hidrogenoide polielectrónico, estas van a cambiar justamente debido a que tenemos diferente cantidad de partículas que van a interaccionar entre sí. Bien, les informo que estas notas de clase ya se las puse en el aula virtual. Hoy vamos a hacer toda la lectura justamente para terminar estas diapositivas que tengo aquí. Ok, entonces yo tengo un cambio en las energías relativas de los orbitales y por lo tanto me va a cambiar cómo describo yo mi configuración electrónica. Entonces me puedo ayudar, por ejemplo, con este diagrama de construcción en el que cada uno de los llenados de los electrones se van haciendo en el orden que siguen las flechas azules y esto me puede servir de manera adecuada, por ejemplo, para describir la configuración electrónica de los átomos polielectrónicos. Empezando por el helio, tenemos dos electrones en un único orbital 1s, llenamos aquí primero, y como ya no tenemos más, porque el número atómico del helio es 2, ya terminamos justamente nuestra configuración electrónica del estado fundamental, ¿vale? Tengan sus tablas periódicas a la mano de favor, porque las vamos a estar utilizando. Bien, tenemos que entonces que para los otros átomos, por ejemplo el litio con número atómico 3 y el berilio número atómico 4, tenemos que hacer el principio de construcción, el cual cumple estos principios. Aufbau justamente significa construcción y nos da una idea del principio de mínima energía en el llenado. Primero llenamos los orbitales 1s, luego los 2s, luego los 2p, 3s, 3p, 4s, respetando en la mayoría de los casos, al menos para las dos primeras líneas de la tabla periódica, que los orbitales de menor energía son los que tienen el número cuántico principal más pequeño, 1, 2, 3, 4, etcétera. Bien, si tenemos el litio con número atómico 3, debemos tener 3 electrones, por lo tanto ponemos los dos primeros en el orbital 1s, justamente respetando el principio de exclusión de Pauli y también siguiendo la regla de Hund del principio de máxima multiplicidad, ¿vale? Bien, sigo haciendo el llenado entonces y un electrón lo pongo en el orbital 2s para el litio y para el berilio que tiene un electrón más que el litio voy a poner el segundo electrón de manera que llena el orbital 2s en esa capa, ¿vale? Y las configuraciones electrónicas entonces serían para el hidrógeno 1s1, el helio 1s2, el litio 1s2, 2s1, mapeado de aquí, el beril 1s2, 2s2, ¿vale? Vámonos con otro ejemplo, el fósforo. Díganme ustedes qué número atómico tiene el fósforo. 15. 15, muy bien. Entonces tengo 15 electrones. Si ustedes hacen el conteo aquí, tengo 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 3, 15. ¿Vale? Y esos 15 electrones deben estar distribuidos aquí, ¿vale? Noten que en la capa 1s tengo 2, en la capa 2 tengo la capa, subcapa 2s y 2p, ahí tengo 2 más 6, 8, acá hay 6 y 2, 8 electrones, y me queda para repartir justamente 5 electrones, pongo 2 en el nivel 3s siguiendo esta configuración, y pongo los últimos 3 en el nivel 3p, ¿vale? Entonces recuerden que uno tiene un principio de máxima cantidad de electrones en una capa que es n cuadrado, ¿no? Entonces, si tengo la capa 3, la máxima cantidad de electrones que puedo poner es 9, ¿no? ¿Vale? Entonces serían 2 en el orbital 3s, 6 en el orbital 3p, ¿vale? Ok, vámonos con otro ejemplo, el criptón. Criptón 36 número atómico, miren en su tabla periódica.
y hagan ustedes el respectivo llenado. 1S estaría aquí, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4P, hasta donde puedan llegar, ¿vale? Bien, una forma condensada de escribir las configuraciones electrónicas es teniendo la descripción justamente del gas noble, en este caso el neón, el número atómico es 10, luego tiene 10 electrones, aquí están, seguido justamente de la capa más externa, en el caso del fósforo. La capa más externa es 3S2, 3P3 y está aquí descrita, ¿vale? En el criptón tenemos que tener 36 electrones, ¿vale? Entonces, noten que aquí el argón, tengo que llenar justamente, miren en su tabla periódica, sería el número atómico del argón sería el 18, ¿vale? Más 10 electrones en la capa D, 28, más 2 electrones en la capa S, 30, esto para el criptón, más 6 electrones en la capa P, 36, ¿vale? Bien. Entonces, tienen que tener justamente un buen manejo de la tabla periódica. Recuerden que aquí está el hidrógeno, el helio, oxígeno, por ejemplo, zinc, etcétera. Aquí tenemos elementos metálicos, aquí también, aquí tenemos metaloides, aquí tenemos también metales, y estos son los elementos de tierras raras que están aquí, ¿vale? Todos estos que están aquí, justamente, están como comprimidos toda esta línea en este cuadro y la línea de abajo en este cuadro, ¿vale? Bien, preguntas o dudas hasta aquí. Recuerden que pueden utilizar el chat. Bien, le seguimos. Entonces decíamos que teníamos que cumplir los tres principios de exclusión de Pauli, de Hond, ¿vale? Y el de construcción. Entonces, si por ejemplo tienen ustedes el carbono es de número atómico 6, aquí lo dice, luego tendrá 6 electrones, podemos ponerle los 2 del helio, más 4 electrones más en la capa 2. Y esta sería la capa más externa o capa de valencia. ¿Vale? Entonces seguimos el criterio de mínima energía, es decir, ponemos los primeros electrones aquí, en este orbital de simetría esférica. Luego el siguiente orbital es un orbital de mayor energía que el 1s, también de simetría esférica. Y nos quedan dos electrones, estos de aquí, para poner en estos orbitales. Noten aquí que ustedes pueden poner los dos electrones apareados o separados en cualquiera de los orbitales. ¿Vale? La regla de Hund decía que tengo que tener la máxima multiplicidad, como dice acá, ¿vale? Eso quiere decir que para el llenado tengo que tener electrones desapareados, es decir, con sus espines paralelos, ¿vale? Y no antiparalelos. Bien, entonces esta es la configuración del estado fundamental del átomo de carbono. Si yo promociono un electrón a cualquiera de estos otros orbitales, tengo un estado excitado. Bien, entonces yo puedo hacer el llenado usando justamente los orbitales atómicos que recuerden en el ejercicio que hicieron me representan justamente los tres primeros números cuánticos. ¿Vale? Y tengo que agregar el número cuántico de spin para respetar justamente exclusión de Pauli y cumplir con la regla de la máxima multiplicidad de spin. Bien, pregunta en el chat. Ok, perfecto. Vale. Entonces, por ejemplo, para el carbono tengo este diagrama, ¿vale? O puedo tener este otro diagrama y esto es un microestado semejante a este microestado y me dan el mismo símbolo del término, es decir, la etiqueta cuántica que me permite describir este estado fundamental del átomo de carbono. ¿Vale? Y es indistinguible tener estos dos, ¿vale? Cuánticamente lo mismo, tener los espines, por ejemplo, menos un medio o más un medio, ¿vale? Bien, no tener el oxígeno. En el oxígeno puedo hacer el llenado con 8 electrones, pongo 2 aquí, llevo 4 y 6 aquí, me pasaría 10, entonces tengo que poner 4 electrones aquí, ¿vale? Entonces, noten, el nitrógeno que está aquí es número atómico 7, vamos a ponerle ahí escrito el número 7. Aquí al lado, número atómico del nitrógeno 7. Por lo tanto, tendrá un orbital menos, perdón, un electrón menos que el oxígeno. Por lo tanto, este diagrama de aquí corresponde al oxígeno y este diagrama de aquí corresponde al nitrógeno. ¿Vale? Conservo la misma tendencia de llenado y simplemente pongo entonces su configuración electrónica como 1s2, 2s2, 2,
P4 para el oxígeno, 1 S2, 2 S2 y 2 P3 para el nitrógeno, ¿vale? Y respeta justo la máxima multiplicidad de spin, ¿vale? Ya veremos cómo calcularla. Noten aquí que estos dos electrones antiparalelos en el spin, yo puedo ponerlos aquí o aquí, ¿vale? Como estos orbitales atómicos en su número cuántico, orbital y magnético son degenerados, son iguales en energía, entonces puedo ponerlo en cualquiera de los tres y por lo tanto esto me da muchos microestados para que me den el estado que me corresponde a la configuración electrónica. Bien, acá hay otros ejemplos: cloro, magnesio, manganeso, hierro, uranio. Yo puedo hacer el llenado por medio de estos dibujos, pero es bastante tedioso, por lo tanto utilizo justamente esta descripción y me quedo con el llenado en las capas externas, de manera que el magnesio tendrá una configuración de capa llena en este subnivel 3s2, ¿vale? El número atómico del cloro y del manganeso y del hierro, díganmelo ustedes. Recuerden que tengan una tabla periódica digital en sus celulares o en su computadora. 25 y 26. El manganeso 26, Manganeso es 25. 25, ¿vale? Cloro, El cloro, el 17. 17, ok. Hierro, 26. 26. Manganeso sí es 25. Sí, Ok, perfecto, gracias. Bien, y el uranio, 90 y algo, ¿no? 93 creo que es, o 92. sí, Chequenlo ahí. 92. 92, vale. Entonces noten que, por ejemplo, para el uranio hacer esto es tedioso. Entonces uno utiliza una configuración, por ejemplo, el gas xenón, para completar la configuración electrónica, ¿vale? Esto justamente es muy útil para ahorrar tiempo en la escritura de la configuración electrónica. Entonces chequen en sus tablas periódicas qué configuraciones tienen los gases nobles, ¿vale? El helio es 1s2, ¿vale? Argón, neón, criptón, etcétera. Vimos que el argón era 18, criptón 36, etcétera, ¿vale? Neón 10, etcétera. Bien, entonces, ¿qué nos confiere justamente que tengamos esas configuraciones electrónicas? Pues nos confiere justamente una clasificación de los elementos por semejanza, dependiendo de sus propiedades, que dependen a su vez de la configuración electrónica. Entonces, dependiendo de dónde termine la configuración electrónica, ¿vale? Aquí están los gases nobles. Entonces yo voy a tener justamente, ¿vale? Una capa externa llena o no llena, o semillena, o una capa que termine en D, o una capa que termine en P, ¿vale? O una capa que termine en F. Y dependiendo de eso, justamente voy a tener diferentes propiedades de mis átomos. En el bloque P, en el D, el bloque F y el bloque S, ¿vale? Depende justamente de donde termine la última capa de la configuración electrónica, ¿vale? Bien, pero esto no se conocía a lo largo de los años, sino se empezó más bien buscando similitudes en algunas otras propiedades, por ejemplo, con respecto a la masa, ¿vale? Y claro, pues no conocíamos todos los elementos al inicio, sino fueron incorporándose a medida que se hacían descubrimientos, de manera que las primeras clasificaciones obedecen, por ejemplo, a Mayer y a Mendeleev, ¿vale? Agrupadas justamente por sus propiedades de masa, lo cual después se demostró que no es la mejor forma de justamente correlacionar las propiedades atómicas con su configuración cuántica electrónica, ¿vale? Bien, acá hay un diagrama donde se ve los años del descubrimiento, ¿vale? Donde fueron apareciendo los diferentes elementos, a tal día que tenemos elementos justamente sintéticos hechos en el laboratorio. Y noten la comparación, por ejemplo, con los únicos elementos que se conocían en la antigüedad, los famosos elementos de los alquimistas, ¿vale? Los metales nobles de los reyes y otros elementos ya más tardíos del siglo XVIII. Bien,
Entonces, ¿por qué es importante esto de la estructura electrónica? Porque justamente también lo puedo correlacionar con todos los hallazgos espectroscópicos. Y hoy en día se hace, por ejemplo, en la parte de los análisis dinámicos de los cambios en materiales atómicos moleculares o de redes covalentes, en nanomateriales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como hemos visto, la constante de Rydberg y las diferentes líneas espectrales y el experimento del sodio, vamos a arrancar ahí con esto, ¿vale? Entonces, tenemos justamente, díganme ustedes cuál sería la configuración del átomo de sodio. Sería, si tiene 11 de número atómico, tiene que tener 11 electrones. Debo poner 2 aquí, 6 aquí y uno aquí. Por lo tanto, la configuración electrónica es de este estilo, ¿vale? Y dependiendo de los microestados que pueda tener ahí, puedo etiquetar con el símbolo del término un estado fundamental, ¿vale? Y este es el símbolo del término que toma ese estado fundamental, es un doblete. Bien, ¿por qué es un doblete? Porque la multiplicidad de spin está por 2 multiplicada por la sumatoria del spin más 1, ¿vale? Esta es la multiplicidad de spin. Voy a ponerla como multiplicidad punto de spin, ESP punto, ¿vale? ¿Y este S qué es? Este S, ¿vale? Es la sumatoria de todos los spin individuales que tenga de mis electrones en mis orbitales atómicos. Por ejemplo, aquí tengo más un medio menos un medio, más un medio menos un medio, más un medio menos un medio, más un medio menos un medio y tres veces eso. Y al final tengo solamente más un medio menos un medio. ¿Vale? Recuerden que esta sumatoria va en valor absoluto. Bien, entonces si todo esto se me cancelan, el único que me va a dar mi multiplicidad de spin es el de la capa externa. Y si tengo justamente en mi sumatoria, me da más un medio. ¿Vale? Entonces tengo que multiplicar justamente por ese más un medio. 2 por más un medio me da 1, más 1 me da este 2 que tienen aquí, ¿vale? Y este numerito que está aquí es mi multiplicidad de spin, ¿vale? Cumpliendo el principio de construcción, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hunt. Bien, si tengo descrito mi estado fundamental y yo sé que al excitar mi átomo de sodio tengo dos líneas espectrales, entonces puedo obtener justamente cuál es la configuración de mi estado excitado. Entonces puedo ver que la multiplicidad de spin, al igual que el estado fundamental, también es un doblete que está aquí. Y el símbolo del término le corresponde una letra P. ¿Vale? Ya miraremos eso más adelante. ¿Ok? Ese símbolo de término da justamente por la sumatoria de momento angular. Si el spin da por la sumatoria de los spins individuales, el momento angular es por la sumatoria de L sub I, de los momentos angulares individuales. ¿Vale? Y aquí recuerden que P vale 1, ¿vale? Por lo tanto, mi sumatoria me da 1 y mi símbolo del término es P, ¿vale? Entonces noten que tengo un estado excitado y tengo esta degeneración en las líneas espectrales para este doblete, ¿vale? Bien. Ok, todo esto ¿para qué nos sirve? Para entender un poco cómo desde la cuántica podemos mapear los diferentes estados de un átomo y extrapolar eso a los diferentes estados de una molécula para poder tener los estados fundamentales y excitados de la misma, ¿no? Bien, en mecánica cuántica tenemos una descripción justamente dada por la función de onda que acarrea todas las coordenadas espaciales simbolizadas por estas letras R y las coordenadas temporales. Si resuelvo mi sistema con la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, voy a obtener que justamente los procesos dinámicos los voy a poder analizar, por ejemplo, los cambios entre estados electrónicos, el fundamental y el excitado, o una relajación desde los estados excitados. El operador que tengo aquí, si quiero la energía de mi sistema, pongo mi operador hamiltoniano, energía cinética, energía potencial, y puedo escribir justamente los operadores para aplicarlos a la función de onda adecuada en coordenadas espaciales y temporales, ¿vale? Puedo tener otro operador cualesquiera y aplicarlo justamente a mi función de onda
justamente en la descripción, en la que utilizo el complejo conjugado de mi función de onda. Recuerden que estas funciones de onda no necesariamente tienen que estar reales, pueden ser complejas. Y al aplicar el operador, yo tengo un observable que justamente se mapea con el valor propio que me da de la ecuación de Schrödinger, sea dependiente o independiente del tiempo, ¿vale? Mis coordenadas espaciales y mis momentos, ¿vale? Así como el momento angular, me describen de manera adecuada si quiero, justamente conociendo mi función de onda, obtener una propiedad del sistema. Entonces tengo que ver justamente si mis operadores conmutan o no, si son hermitianos, ¿vale? Bien, tengo que tener presente también la propiedad inherente del mundo cuántico, que es el principio de incertidumbre, sea expresado en momento y en posición o en energía y tiempo, de manera que la descripción de mi función de onda la puedo separar en una parte radial y en una parte espacial más bien, en una parte temporal, donde esa parte temporal me da justamente las oscilaciones de mi sistema dadas por esta exponencial que ven aquí, ¿vale? Cuando integro o en su equivalente, cuando tengo un sistema estacionario, esta parte se me anula y por lo tanto puedo tener una descripción desde la mecánica cuántica y desde la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. De manera que para cada evaluación que yo haga en un momento o instante de tiempo en mi sistema estacionario, voy a tener una energía de mi sistema, ¿vale? Ok, puedo tener entonces un conjunto de funciones de onda que me describe mi parte espacial, como les decía. Esta parte espacial, recuerden que tiene todas las coordenadas electrónicas y nucleares, y esta me puede dar justamente una energía. Y si yo justamente hago que mi sistema cambie en el tiempo, puedo obtener una energía, por ejemplo, de otro estado electrónico, de manera que ambas son diferentes y las puedo asociar, por ejemplo, a la energía que puede suministrar o la energía que puede dar el sistema después de una transición. Bien, yo puedo tener un conjunto ortonormal de funciones que me describen bien mi sistema. Recuerden que esta es mi función de onda total, pero la puedo partir de esta forma. De manera que yo puedo elegir un conjunto que sea ortonormal para poder tener justamente una base de trabajo en el que pueda tener una combinación lineal a la medida como hacíamos ejercicios en álgebra lineal para tener una mejor descripción y más fácil de mi sistema. De manera que a la larga mi función matemática que voy a tener puede ser una combinación lineal de funciones que yo conozca bien, por ejemplo, funciones hidrogenoides. Solamente tengo que darle el peso adecuado a cada función hidrogenoide para que a la larga esta función matemática me describa mi función de onda total. Bien, finalmente yo puedo tener mi conjunto ortonormal y este puede tener un operador que me dé el valor propio del sistema o que me dé simplemente el valor esperado, ¿vale? O el promedio de estos valores. Bien, puedo aplicar entonces metodologías, ustedes ya lo han visto, variacionales o de perturbaciones. Perturbación es bastante interesante porque me permite aproximarme justamente a la dinámica de un sistema, donde tengo la respuesta de mi sistema sin perturbar y tengo mi pequeña perturbación que cambia mi sistema, pero como que no me lo cambia. Es decir, me hace un cambio infinitesimal que yo puedo ir rastreando a medida que voy corrigiendo cómo cambia mi sistema, que ya conozco muy bien desde la solución de Schrödinger, independiente del tiempo, ¿vale? Y si tenemos alguna solución del sistema, es decir, un conjunto ortonormal de funciones de onda y sus valores propios, entonces puedo aplicar una pequeña corrección que viene justamente de la perturbación aplicando todo el formalismo de la teoría de perturbaciones dependiente del tiempo, ¿vale? Puede hacer justamente principio de linealidad. Si mis operadores son hermíticos y lineales, entonces puedo descomponer, por ejemplo, mis perturbaciones también en pequeñas contribuciones, de manera que puedo tener una contribución a orden cero, a orden uno, a orden 2, a orden 3 y cada una de estas contribuciones a mi perturbación pequeña me da justamente una energía que la puedo entender físicamente como una pequeña corrección a mi sistema. Entonces, a orden cero tengo mi energía, a primera orden corrijo, justamente con base en el conocimiento de mi energía inicial con mi energía corregida, ¿vale? Y esto me da precisamente mi primer término de corrección, y esto lo puedo hacer n veces hasta obtener una mejor corrección de mi sistema, ¿no? ¿Qué pasa con el método de perturbaciones?
¿vale? Que el problema es que a veces me dan energías por encima y por debajo, dependiendo de cómo sea mi función de onda de trabajo o mi conjunto ortonormal de funciones de base y la descripción que yo haga justamente de mi perturbación, que puede ser dependiente o no dependiente del tiempo, ¿vale? Por eso justamente arribaron los métodos variacionales en el que siempre la solución está por encima del valor verdadero o real de mi sistema físico que estoy midiendo, ¿vale? Entonces, al igual que teoría de perturbaciones, tengo justamente mi descripción del sistema con la función de onda, aplico mi operador, por ejemplo, el operador hamiltoniano, e integro en todo el espacio en mis coordenadas espaciales y temporales y obtengo mi respuesta y mi energía siempre va a ser justamente mayor a la energía verdadera. Bien, por favor, ahorita les creo eso en el aula virtual como tarea 5. Esta sería tarea número 5. Búsquense ustedes en algún libro de cuántica cómo puedo yo describir una función de onda en términos de sus coeficientes y unas funciones, por ejemplo, hidrogenoides, y cómo esto justamente me permite a mí demostrar el método variacional. ¿Vale? Esa es la tarea. Bien, se las pongo ahorita en el aula virtual. Ok, entonces noten ustedes que para escribir los sistemas es muy importante conocer la función de onda y en realidad nosotros no conocemos la función exacta, sino ponemos funciones de prueba. ¿Vale? Entonces, estas funciones de prueba justamente me permiten a mí mapear las diferentes propiedades de mi sistema a partir del formalismo de la cuántica con cualquiera de las aproximaciones. Y para eso justamente utilizamos el formalismo donde tenemos nuestros postulados de la mecánica cuántica. Vamos a ver algunos en esta clase. Por ejemplo, el que dice que la función de onda, precisamente, si la conozco bien, ya me describe mi sistema de manera exacta. Y lo único que tengo que hacer es utilizar mis operadores para obtener justamente la propiedad de mi sistema que se asocia al valor propio que obtengo al resolver la ecuación de Schrödinger, dependiente o independiente del tiempo. ¿Vale? Bien, de manera que el postulado dice, el primero, que si tengo un observable, a este le corresponde un operador lineal y hermitiano que me da justamente el valor propio y este lo asocio a la propiedad física como tal. Bien, permítanme, voy a guardar aquí cambios y voy a presentarles un libro que me gustaría que se buscaran. Son dos libros. Este es el primero, ¿ok? Este libro es muy útil porque, por ejemplo, después de que hagamos todo el repaso, ahorita estamos aquí, vamos a checar ahorita, ¿vale? El libro introduce de manera clara la parte de moléculas, que es lo que completa el curso que nosotros estamos viendo, ¿vale? Bien, entonces, vámonos primero a los fundamentos. Estamos aquí, estamos viendo justamente esto. Tenemos aquí nuestros postulados. Vámonos a la página 19. ¿Vale? Todo esto que les estoy diciendo, digamos, en este primer capítulo es de este libro, ¿no? Está aquí. Y aquí están los postulados, justamente, que es lo que quería que checara. Para no cometer derechos de autor, con quien me escribe ahí en el chat, voy a pasarles por capítulos. Entonces, por ejemplo, estos primeros capítulos se los puedo pasar por el aula virtual, ¿vale?
aquí, aquí está el postulado. Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, si conozco mi función de onda, tengo la completa descripción de mi sistema. Entonces, en cuántica el problema es tener la función de onda correcta. ¿Vale? Eso lo pueden checar aquí con calma, hacerse esta lectura con un cafecito, una aromática, etcétera, ¿no? Este es el segundo que les decía de los operadores, ¿vale? Y no puede ser, digamos, un operador es una regla matemática que te cambia, digamos, lo que tiene al frente el operador, ¿no? ¿Vale? Si es una función, pues me da otra función o me deja la misma función, etcétera, etcétera, etcétera. O me la multiplica por una constante, por una función, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces noten que, digamos, para cuántica uno necesita volverse un artista justamente en tener funciones de onda de prueba y en tener los operadores adecuados para poder justamente hallar la propiedad que uno está, por ejemplo, obteniendo en un laboratorio, ¿no? Alguna propiedad física, por ejemplo, una rotación de una molécula, una transferencia de carga, una ionización de un átomo, el enfriamiento de un átomo, el hacer moléculas artificiales que enfriando con láseres, etcétera, etcétera. Si elijo bien la función de onda y el operador que me dé mi observable, es decir, mi valor propio que se acople a la observable, que se asocia a la observable, entonces puedo tener idea de lo que está pasando cuánticamente en mi sistema con todo el formalismo de la cuántica. ¿Vale? Bien. Este postulado 3 se relaciona a los dos anteriores. Noten ustedes que simplemente algunos operadores no son hermitianos y por lo tanto, si yo empiezo, por ejemplo, a conmutar estos operadores, cambiarlos de posición, de orden en que operan sobre la función, entonces me puede dar diferentes resultados y por lo tanto yo tengo que pensar en un valor promedio de mi sistema, ¿vale? Esto también es importante tenerlo en mente. Bien, los libros son bastante curiosos, algunos ponen, por ejemplo, postulado 4, 5, otros 3', 3, 2', etcétera, ¿vale? Bien, por ejemplo, postulado 4. Este es supremamente importante para lo que estamos viendo, por ejemplo, con orbitales atómicos y con la lectura que ustedes ya hicieron en el cuestionario que respondieron, ¿no? Justamente el cuadrado de la función de onda sí me da un observable físico, más no la descripción matemática de la función de onda, que justamente es un constructo ideado para tratar de mapear cómo se comporta un sistema, ¿vale? Este postulado 4 es importante porque si yo confino mi sistema en cierto volumen, yo voy a tener una probabilidad de encontrar justamente la partícula a cierta distancia o en cierta métrica en ese espacio confinado, ¿vale? Esto es bastante importante. Esta, por ejemplo, es la base de una de las metodologías para solucionar sistemas multielectrónicos, sean atómicos o moleculares, que es la teoría del funcional de la densidad, ¿vale? Bien, el postulado 5 es lo que estábamos viendo al inicio. Tengo mi función de onda completa, que se estudia con la ecuación de onda dependiente del tiempo, ¿vale? Y este postulado está relacionado justamente con las propiedades dinámicas del sistema. Es decir, tengo un sistema, por ejemplo, le doy energía por una descarga eléctrica, cambia mi sistema. ¿Cómo estudio la evolución del sistema? Pues puedo plantear justamente una combinación lineal de funciones de onda, por ejemplo, moléculas nucleares y electrónicas que me describan con ciertos coeficientes el estado en que se puede encontrar antes y después de la perturbación, ¿vale? Bien, esto es lo que les estoy comentando ahorita, lo de energía cinética, energía potencial, muy útil, la parte de las oscilaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, con este capítulo, por favor, completen lo que les he dicho, ¿vale? Bien, voy con el otro libro. Este otro libro, por ejemplo, va a ser muy importante cuando entremos en la parte de moléculas.
No sé en qué edición vayan ahorita, pero justamente me empieza a plantear lo mismo, ¿no? Lo que más o menos les he dicho, más, digamos, particularizaciones ya de sistemas, operadores, el famoso oscilador armónico, el átomo de hidrógeno, etcétera. ¿Vale? Aquí están justamente los postulados en el capítulo 7, que es donde quiero irme ahorita, página 186. ¿Vale? Aquí están. El estado de un sistema está descrito por la función phi de coordenadas y del tiempo. Es la función completa, ¿vale? Eso que no se nos olvide. Y aquí le agregan justamente los requerimientos de la función de onda que no lo decía el otro, ¿no? ¿Vale? Postulado 2, lo mismo el operador y el observable. Postulado 3, valores posibles, los valores promedio. Aquí ya de una vez el 4, que es el que les decía que el otro es 3 primo. El 5, este corresponde a la parte de la dinámica nuevamente, ¿vale? Junto con el postulado 6. Aquí está la función de onda dependiente del tiempo, ¿vale? Bien, entonces este capítulo también se los voy a enviar para que también le echen una ojeada, ¿vale? Bien, vamos a la clase. Ok, entonces, digamos resumidamente tenemos que nuestro sistema puedo describirlo desde las aproximaciones cuánticas y puedo, si tengo el operador adecuado, obtener un valor numérico, cuantificar la propiedad y relacionarla con el dato experimental. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Vale. Entonces noten que no es que uno agarre, digamos, una descripción física exactamente igual al sistema que yo tengo en la realidad, sino que utilizo funciones matemáticas que puede que no tengan significado físico, como los orbitales, y con base en cierto tratamiento matemático, yo obtengo, por ejemplo, el cuadrado de la función de onda que me da la probabilidad o la densidad electrónica alrededor del núcleo, ¿vale? Y por eso es que yo les digo que la función de onda, que la mecánica cuántica no la entiende nadie, pero si usa uno los formalismos y los comprende y los conoce y puede, por ejemplo, implementarla en una computadora, puede obtener una respuesta cuantitativa, una respuesta numérica del sistema, ¿vale? Que se parezca poco o mucho a la realidad física del dato experimental, eso ya es otra cosa, ¿vale? Créanme que hay físicos, por ejemplo, amigos ahí del departamento de física, que si obtienen una precisión a la cuarta o quinta cifra decimal, por ejemplo, en un sistema atómico molecular, ya se sienten contentos. Y esto cuando hacen una pequeña corrección en todo lo que tienen programado, por ejemplo, en Fortran, en el desarrollo de la función de onda de Schrödinger independiente del tiempo, ¿vale? Con eso ya quedan satisfechos, ¿vale? Y nuevamente puedo utilizar unos métodos de integración, métodos de aproximación, funciones de onda de prueba y esto darme una descripción adecuada de mi sistema, pero no es la única que existe, ¿no? ¿Vale? Bien, justo en esta descripción de la cuántica es muy importante el momento angular. Clásicamente nosotros sabemos que el momento angular, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de las espiras del electromagnetismo, tenemos esa torca, ¿vale? Aquí tenemos posición por momento, posición más bien producto cruz por momento, ¿vale? Y tenemos componentes y empiezan a aparecer descomposiciones justamente dependiendo del sistema de coordenadas que yo tenga. Y lo interesante de esto es que justamente si yo quiero empezar a estudiar, por ejemplo, el movimiento respecto al momento angular de un sistema, sea atómico o molecular, yo empiezo a ver justamente que puedo utilizar, digamos, conmutación de operadores y empiezo a observar que cuando mis operadores Lx, que están descritos aquí, Lx, Ly, digamos, aplico sobre mi función de onda que escogí adecuada para mi sistema y los aplico primero Lx y Ly, me da un resultado diferente porque estos operadores no conmutan, ¿no?
Entonces, la idea es que uno en cuántica debe tener operadores hermitianos que sean lineales, que conmuten, para evitar que justamente cuando los aplico en un orden, imagínense que está haciendo uno un programa de 1000 líneas y está aplicando n veces este operador, pues me va a dar n veces el resultado en magnitud diferente si aplico primero el y, ¿vale? Espero que conceptualmente pues me pesquen aquí la idea, porque justamente no es solamente cumplir con que mi función de onda es adecuada o que tengo la descripción para desarrollar mi ecuación de Schrödinger, sino que tengo que utilizar operadores adecuados, ¿vale? Porque si no me da resultados diferentes. Por lo tanto, por ejemplo, los que han hecho la talacha se han dedicado a ver qué operadores conmutan. Y uno de ellos es, por ejemplo, el momento angular total al cuadrado por cualquiera de las componentes del momento angular. Y estos sí conmutan. Y esto es muy útil porque ya en mi programa de 1000 líneas yo puedo poner cualquier operador a funcionar sobre mi sistema y el resultado numérico no me va a cambiar. ¿Vale? Esto es importante, ¿no? Imagínense entonces que si esto no lo tenemos en cuenta, tenemos que prácticamente para cada pareja de operador tener un programa en específico. Y eso pues, esto no es óptimo, ¿no? ¿Vale? Bien, siguiendo con esta descripción, entonces yo puedo decir que si aplico el momento angular total, ¿vale? Que es esta descripción que ven aquí, sería la raíz cuadrada de estos cuadrados.